Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pedro para continuar con nuestra serie de predicaciones que hemos estado teniendo. Segunda de Pedro, vamos a estar viendo hoy capítulo 1, versículos 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Y te voy a invitar a que puedas seguir ahí con tu vista mientras lo leo, puedas leerlo conmigo y puedas meditar mientras juntos ahí en tu lugar y yo leemos la palabra del Señor. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de ti, Señor. Estamos ante tu palabra. Y el día de hoy, Señor, te rogamos que muestres tu gloria, tu poder, tu hermosura a través de tu palabra. Señor, que el día de hoy tú seas exaltado, tú seas glorificado, que hoy, Señor, tú seas formado más en nosotros, que tu iglesia sea edificada en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando hoy y no yo. Señor, que en mi debilidad, Señor, tú te levantes poderosamente hablando a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo use tu palabra como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y limpia todo nuestro ser. Señor, da oídos a tu iglesia para escuchar solamente tu palabra. Te lo rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El derrumbe de un edificio de condominios de 12 pisos frente al mar en el suburbio de Surfside en Miami, Florida, se produjo alrededor de la 1:25 a.m. hora local, el 24 de junio del 2021. Yo creo que muchos podemos recordar ese suceso.
De las 136 unidades o departamentos del edificio, 55 del lado noreste del edificio estuvieron involucradas en un derrumbe. De acuerdo a la investigación de la Universidad Internacional de Florida, que analiza los datos de lo que pasó, el edificio se había estado hundiendo desde la década de 1990 a una tasa significativa aproximadamente de 2 milímetros, 0.08 pulgadas por año. La investigación de lo que puede ser el derrumbe accidental de un edificio más mortífero en la historia de Estados Unidos había comenzado. Los expertos estaban analizando imágenes de video del desastre a las afueras de Miami, donde se encontraba el punto más bajo del complejo del condominio. Posiblemente creen había una falla en el estacionamiento del subterráneo o debajo del subterráneo, que era el fundamento, los cimientos de este edificio, donde una falla inicial podría haber desencadenado una avalancha estructural. Recuerdo ver en las noticias ese edificio partido y caído, y gente llorando, impactada, sufriendo. Aproximadamente 35 personas fueron rescatadas de la parte no derrumbada del edificio. Otras 2 personas fueron rescatadas de los escombros. Hasta el 27 de julio del 2021 se informó que 98 personas habían fallecido. Había 11 heridos en el hospital. La falla de un fundamento, de una simiente, había desencadenado el derrumbe de este complejo habitacional, trayendo desastre, trayendo dolor, trayendo llanto. El día de hoy estaremos precisamente analizando el fundamento que nos tiene hoy aquí, a ti y a mí, haciendo la pregunta, así como a lo mejor no sé si tú te has puesto a pensar, si vives en un edificio, en una casa, ¿puedo entrar confiadamente a mi casa? Puedo entrar y estoy seguro de que el fundamento está bien firme y que en ningún momento va a llegar un viento, un terremoto y va a caerse. No sé si has pensado en eso, pero creo que todos por fe entramos a nuestra casa y no estamos pensando que se va a caer, ¿verdad? Estas personas no pensaron eso viviendo ahí. Y esto Pedro va a estar analizando y va a estar dándoles a los oyentes este fundamento en el cual nosotros nos sostenemos. A esto podemos preguntar, ¿podemos confiar nosotros hoy, en el 2022, en el Evangelio? ¿Podemos venir con confianza plena a su palabra, así como cuando entramos a este edificio y creemos que estamos seguros? ¿Podemos confiar nuestras vidas al Dios que se revela aquí o no? Pedro quiere analizar y mostrar que el fundamento en el cual estamos parados es firme. Es firme. Y para esto quiero entrar primeramente porque quiero que entendamos un poquito este pasaje donde estamos en el contexto. ¿Por qué Pedro está haciendo esto? ¿Por qué Pedro, así como un edificio que se construye, puedes tener cientos de pisos hacia arriba y puedes estar firme? Él quiere poner y darte la seguridad y darle la seguridad a los oyentes de que el fundamento también es firme. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro está preocupado por eso? Y para eso quiero dar un poquito el contexto. Recordemos que esta carta, como bien lo dice ahí, segunda carta de Pedro, fue escrita por Pedro, ¿verdad? Parece obvio, pero es importante recordar, porque a veces obviamos esas pequeñas cosas. Recordemos que esta carta fue escrita por Pedro. Vimos la semana pasada en el versículo 1 que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y esto es importante: siervo y apóstol, aquel que estuvo con Jesucristo. Pedro también es la segunda carta que escribe,
la mayoría de los eruditos concuerdan que esta es la segunda carta que Pedro había escrito a las iglesias que se encontraban en Asia Menor, lo cual ahora, el día de hoy, podrías ver como Turquía. Lo vimos, de hecho, en la primera carta donde Pedro dice en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Recuerda esto, Pedro está hablando a estas iglesias que se encuentran en un tiempo de persecución, están en un tiempo de sufrimiento, y lo vimos constantemente a través de la carta de primera de Pedro, cómo el sufrimiento era un tema constante. También algo importante que quiero que tengas en mente cuando estás leyendo esta carta, la segunda carta de Pedro, y lo que vamos a ver hoy, es que Pedro está haciendo también su segunda carta como una carta de despedida. Una carta en la que está dando sus últimas palabras antes de morir. Y alguien dice que cuando alguien va a morir y dice sus últimas palabras, es importante escucharlas, ¿no? Sobre todo si es alguien sabio, ¿no? Pero deja bien claro que esta carta tiene un propósito. Es recordarle las cosas porque él va a morir. Dice versículo 14 aquí de segunda de Pedro, dice, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, además yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Esta carta en la que estamos hoy es una carta de despedida de Pedro que está a punto en muy poco tiempo de morir. Parece que él ha estado viendo las circunstancias, él está entendiendo los tiempos donde se encuentra y dice, es pronto. Y yo quiero que ustedes tengan la certeza, la seguridad, la firmeza de donde están parados. ¿Pero por qué? Todavía seguimos en esa pregunta, ¿por qué? Y es que no solamente a diferencia de esta carta, a la de primera de Pedro, donde Pedro está enfocado en el sufrimiento y en la persecución de los cristianos, Pedro ahora va a enfrentar un peligro más grave todavía. Un peligro que a veces pasa desapercibido incluso para nosotros. Porque muchas veces el sufrimiento es tangible, lo podemos sentir, lo podemos experimentar, podemos ver cuando vienen las pruebas, las dificultades. Pedro tomó la primera carta para enfocarse mucho en esa situación, pero ahora Pedro ha identificado otro peligro aún mayor todavía que ese, y es el de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Y por lo tanto Pedro está escribiendo esta carta para dejar ese fundamento firme y también contrarrestar y responder a todas las objeciones de los falsos profetas y los falsos maestros y las falsas enseñanzas que estaban surgiendo y que iban a surgir todavía en un futuro, y que de hecho tú y yo hoy vemos por todos lados. Podemos ver ahí en el capítulo 2, no voy a predicar de eso, pero quiero que tengamos esto en el contexto, en la mente cuando leemos. Escucha lo que dice Pedro. En el versículo 1, capítulo 2, dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y cuando veía esto, una destrucción repentina, me imaginaba en este edificio que repentinamente cayó. Ese es el objetivo de la falsa enseñanza, de los falsos maestros. Ese es el objetivo de Satanás: destruir. Pedro ha identificado ese peligro. No solamente hay un sufrimiento de persecución, sino que hay un peligro de que la iglesia se empiece a desviar un poco ante tantas voces y filosofías que andan recorriendo. Estaban algunos, y quiero darte un resumen simplemente, estaban llevando a algunos a vivir de una manera en contra del evangelio y aprovechándose de ellos,
usando las escrituras, usando la palabra de Dios. Ve lo que dice ahí rápidamente en el 14. Pedro está describiendo a los falsos maestros, falsos profetas. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Les encanta lo material y arrastran a las personas hacia ello también. Son hijos de maldición. 18 y 19. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen vivir libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Estos falsos profetas estaban seduciendo a personas, y no solamente a falsa enseñanza, sino incluso a mujeres hacia vidas inmorales, diciendo, bueno, al cabo el cuerpo es cuerpo, lo que importa es el espíritu. Estaban negando el regreso de Jesucristo y alterando y negando la palabra de Dios también. Segunda de Pedro, escucha 3, del 3 al 4. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Estas personas, falsos maestros, están diciendo, bueno, relájate un poco. Estos que están diciendo que el Señor viene, que el Señor regresa. A ver, tú ves que se esté cayendo todo. Tú ves que de repente, sí, por ahí hace erupción un volcán y lo que sea. Pero todo está tranquilo, todo sigue igual desde la creación. Eso de la venida, mira, sí, a lo mejor puede ser como algo espiritual. A lo mejor ideas. Y estos falsos maestros estaban metiendo e introduciéndose, y por eso Pedro dice desde el principio, entre ustedes. Pedro estaba identificando un peligro grande dentro de la iglesia y en la sociedad que estaban viviendo, negando la venida del Señor, diciendo, bueno, no te tomes tan en serio eso, mira, disfruta un poco, living la vida loca, así comente, vamos. Con esto en mente, con este contexto general que te estoy dando, es que Pedro escribe esta última carta sabiendo que él va a partir. Y por eso es que vimos la semana pasada cómo Pedro está recordando a sus oyentes lo importante que es estar firmes en nuestro llamado y elección. Y lo importante es recordar que porque se nos ha dado a conocer el Señor, entonces tenemos todo lo que necesitamos para la piedad y para la vida. Pedro, entonces, prosiguiendo en ese pensamiento, en esa idea de, antes de su partida, proteger a su iglesia, proteger a la iglesia que el Señor le había encomendado cuando le dijo, Pedro, pastorea a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea a mis ovejas. Pedro sabe que Pedro no es inmortal en esta vida. Sabe que es inmortal para la eternidad, pero en esta vida pasajera no. Y él dice, yo antes de irme quiero recordarle estas cosas y necesitan tenerlas presentes cada momento de su vida. Y por eso Pedro habló de cómo es que el Señor nos ha llamado a esa vida de santidad en la fe que se nos ha dado. Pero ahora, entendiendo esto, en el versículo 21 dice, en el versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Pedro da la razón por la que el evangelio es confiable y verdadero. Pedro te va a decir,
Ustedes necesitan entender que lo que están enseñando estas personas no es confiable. Lo que es confiable, lo que nosotros les hemos venido es diciendo y predicando y enseñando. ¿Pero por qué? La primera razón, dice Pedro, es porque tenemos un testimonio apostólico, en un sentido apostólico e histórico. Pedro está diciendo, nosotros estuvimos ahí y lo vimos con nuestros propios ojos. Hermanos, podemos estar seguros de que el evangelio es un fundamento firme, de que estamos parados en un edificio que jamás caerá. ¿Por qué? Porque, hermanos, no estamos siguiendo cuentos. Dice ahí Pedro, por cuanto les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, dice Pedro. Eso es Nueva Biblia de las Américas. Escucha bien. Por cuanto les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino todo lo contrario, dice Pedro, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pedro dice, hermanos, todo esto que te estamos contando, que te estamos enseñando y diciendo es porque nosotros estuvimos ahí. Lo vimos con nuestros propios ojos. No nos lo inventamos. No, de repente se me ocurrió un día y me levanté y dije, bueno, se me antoja que voy a hacer una iglesia y me estoy imaginando, me imagino la iglesia así, mira, va a tener las luces así. No. Pedro está diciendo, no habla de un cuento. Los falsos maestros están diciendo, sí, mira, ustedes están siguiendo a aquellos que se inventaron esa resurrección, se inventaron aquel que descendió. Pedro está diciendo, no es ningún invento. Esto es un testimonio. Nosotros estuvimos ahí y lo vimos. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Pedro está hablando en esta parte cuando dice, les hemos dado a conocer el poder y la venida. No está hablando de cuando Jesucristo vino por primera vez. Pedro había estado predicando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo regresará en poder y gloria por segunda vez. Y los falsos maestros estaban negando esta verdad. Y Pedro está diciendo, no, nosotros vinimos y predicamos que el Señor regresará por los suyos y regresará con poder y gloria. ¿Cuál va a ser la prueba de Pedro? Dice, es que nosotros vimos a ese Cristo glorioso y poderoso. Y lo que va a hacer Pedro, interesante, es que Pedro va a dar el testimonio que tuvo él en ese monte, en el monte de la transfiguración. El apóstol Pedro anunciaba el regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria porque él había visto a ese Señor poderoso y glorioso. Ve lo que dice ahí, versículos 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está relatando, está haciendo un resumen de lo que él vivió. Y podemos verlo en Marcos 9, de 2 al 7. Marcos 9, de 2 al 7 dice, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado,
oigan a Él. Pedro está diciendo, hermanos, la seguridad que tengo de predicarles que el Señor regresa en poder y gloria es porque yo fui testigo de ese Señor glorioso. Y cuando Pedro está diciendo, nosotros oímos, si te fijas ahí en el versículo 18, y nosotros oímos, está diciendo que no solamente es Él, no solamente Él tiene ese privilegio y esa visión exclusiva. No, como vimos en Marcos, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Los apóstoles habían sido testigos de ese momento y ellos habían estado predicando este evangelio. Se está refiriendo a ellos tres. Es por eso que incluso también Juan dice las mismas palabras en cierto sentido. Ve lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Después mismo Juan, en primera de Juan, dice del 1 al 3, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida, escucha, se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, estamos en un fundamento firme. No porque estamos siguiendo un cuento de hadas como muchos quieren hacer creer hoy. No, es que eso de la religión son puros cuentos. Es para gente que no tiene suficiente inteligencia. Esos cuentos son para gente que necesitan, como decía alguien por ahí, el opio del pueblo, ¿verdad? Alguien que necesite ahí como algo para vivir. Está bien, lo comprendo, ¿no? Pero hermanos, no estamos ante un cuento, una fábula, un mito de esos aquellos que escuchan, no, es que Zeus vino y entonces los cristianos como dijeron, mira, Zeus le podemos cambiar el nombre, o Ra, el dios sol, los egipcios podemos. No, hermanos, estamos ante un fundamento firme donde personas reales fueron testigos y lo que oyeron, lo que vieron, su gloria fue lo que fueron y anunciaron. Pero hermano, no solamente tres personas, no solamente Pedro, Jacobo y Juan, ellos fueron los testigos de ese momento que Pedro está haciendo específicamente en el monte de la transfiguración. Pero hermanos, estamos en un fundamento firme que no solamente depende de tres, porque no solamente tres vieron a ese Cristo glorioso, porque este Cristo glorioso en poder y gloria se manifestó también después de su resurrección. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, escucha lo que dice en capítulo 15 del 1 al 11. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el evangelio firme que tenemos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también estén firmes. ¿Te das cuenta? Por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué buen cuento de hadas, ¿no? Qué buen cuento, qué buena historia para hacer una película. Pero no, Pablo no se va a detener ahí. Esto no es un cuento, es un testimonio. Es algo que fue real. Escucha versículo 5, que apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí,
porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Por qué Pablo puede decir estas palabras? Porque él sabe y le está recordando que estamos ante un fundamento firme. Piensa en la vida de Pablo, un perseguidor religioso. ¿Tú crees que, de hecho, Pablo, un intelectual, conocedor, ¿tú crees que alguien como Pablo se va a rendir ante un cuento y una fábula y va a sufrir persecución, azotes, naufragios, apedradas, hasta la muerte por un cuento? No, hermanos. Pablo, al igual que Pedro, dieron su vida por algo real. Lo que vieron, lo que escucharon, lo que tocaron, su gloria. Hermanos, el evangelio es un fundamento firme. Puedes verlo en el testimonio. Dice ahí hasta 500 personas a la vez. Algunos de ellos vivían todavía en ese momento. Nuestro evangelio es un fundamento seguro que no se basa en un cuento de una persona única. Que por cierto, hermano, yo quiero que pongas mucha atención a esto. Porque esta es la característica precisamente de las falsas enseñanzas y de los falsos profetas, de las falsas religiones. Escucha con atención. En 1820, siendo un joven de 14 años, José Smith se sentía muy confundido a causa de las muchas ideas distintas que se enseñaban sobre religión. Todas las iglesias existentes en épocas afirmaban enseñar la verdad acerca de Dios, pero José se sentía muy confundido por las muchas diferencias que había en lo que se enseñaba. Cierto día, José leyó un pasaje de la Biblia que le indicó cómo podía salir de aquella gran confusión. Después de leer Santiago 1:5, José fue a un bosque a solas para orar, pidiendo a Dios sabiduría acerca de la iglesia que era correcta. Según el testimonio de José, ¿de quién? De José, Dios, el Padre y Jesucristo se aparecieron a él en un pilar de luz y le dijeron que no debería unirse a ninguna de esas iglesias existentes. A José Smith también se le otorgó la autoridad para producir escrituras adicionales a la Biblia. Le fueron dadas unas planchas de oro, que por cierto nunca se han encontrado, para traducirlas al inglés. Fue dirigido a estas planchas de oro por un ángel llamado Moroni. ¿Ese Moroni de dónde salió? Este es el ángel que se ve en la cima de los templos mormones hoy en día. José tradujo las planchas de oro por medio de un don y poder que Dios le había dado solamente a él, claro, a nadie más. Esta iglesia ahora pues es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la cual conocemos como los mormones. Recibió de Dios muchas revelaciones registradas en la escritura mormona llamada Doctrinas y Convenios. También, escucha, le fue dada la habilidad de traducir papiros egipcios, el libro de Abraham, que se encuentra en la perla de gran precio. El resultado de todo esto ha sido la restauración del verdadero cristianismo. Y de hecho, que dice que Jesucristo estuvo antes aquí en Latinoamérica y estuvo unos profetas y un montón de cosas. Pero ¿quién sabe? ¿500 testigos? ¿3 que estuvieron en la... No, Él sabe. Él es el que tiene la verdad. Es Él. Hermanos, nosotros no estamos parados ante un fundamento de una persona que un día se paró y agarró. Sabes que tengo una buena idea, Jesucristo vino. No, hermanos, estamos en un fundamento firme donde los apóstoles que conocieron con Jesús, los testigos de su resurrección, vieron a Jesús y dieron su vida por una persona real que vieron morir, resucitar y ascender al cielo. Es real. El evangelio es un fundamento firme.
descansa en un llamado apostólico, en un testimonio apostólico. Los apóstoles son testigos, las personas fueron testigos, pero también histórico. Porque tú puedes ir a través de la historia y documentos históricos y tú puedes confirmarlo. Esto no es una clase de apología, así que no te quiero dar fechas y cosas. Pero hermanos, no estamos ante un cuento. No es una leyenda de la Llorona, no. Estamos ante el Cristo resucitado. Pero el evangelio de salvación no solamente es firme por este testimonio apostólico e histórico, sino porque también descansa en la misma palabra de Dios. Descansa en la palabra de Dios inspirada por Él misma, a lo que Pedro va a hacer referencia. Segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, sí, nosotros lo vimos, nosotros fuimos testigos, nosotros hemos visto su poder en gloria y predicamos que Él regresará en poder y gloria. Pero no solamente eso, la palabra de Dios misma lo confirma. Y me encanta porque dice, y esto no es de nosotros, esto es inspirado por Él mismo. La palabra que usa ahí, inspirado, es movidos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, movidos por el Espíritu Santo. Sí, pastor, pero pues cualquiera puede decir eso. Cualquiera puede decir eso, ¿y por qué tengo que creerle? Bueno, tienes razón. Pero quiero darte a lo mejor unos hechos, que me encanta cómo los pone George McDowell en su libro, acerca de evidencia que exige un veredicto. Escucha. La Biblia es única en su continuidad, escrita en un periodo de 1600 años, escrita a lo largo de 60 generaciones, escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Escrito en diferentes lugares: Moisés en el desierto, Jeremías en una celda, Daniel en la ladera de un cerro y en el palacio, Pablo dentro de los muros de una prisión, Lucas mientras viajaba por el mundo, Juan en una isla, algunos en campañas militares, etc. Escrito en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa. Escrito en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Miles de manuscritos preservados por miles de años, como ningún otro documento en la historia de la humanidad. Sin mencionar lo leído, traducido, estudiado. Todos formando una historia en común, apuntando a un Salvador que es Cristo Jesús. Si el día de hoy tú estás aquí y dices, no, esto es puro cuento. Si eres alguien así, por lo menos tienes que ser muy sincero contigo mismo y por lo menos aceptar que algo como esto, que esto que tenemos aquí, escrito durante estos 1600 años por 40 personas distintas en diferentes épocas, y que tenga toda esta misma coherencia y todo este mismo sentido, anunciando mensajes que no se contradicen entre sí, no son obras de la casualidad, sino que son sobrenaturales. Puedes ponerle sobrenatural, un poder más alto, lo que sea, pero hermanos, esto no es algo simple y sencillo. La palabra de Dios dice que esto es posible y que tenemos esto. ¿Por qué? Porque ha sido inspirada por Dios. Sí, usando a hombres con sus características, con sus personalidades, con sus diferencias en sus épocas, pero movidos, inspirados por Dios, hablando Dios por ellos. De tal manera que tiene una unidad tan única que en el 2022 seguimos aquí siendo transformados por ella.
La palabra de Dios dice que es la palabra de Dios y ha demostrado que es la palabra de Dios. Me encanta esta ilustración que he escuchado muchas veces, pero a lo mejor la has escuchado, quiero recordártela. El filósofo, historiador y escritor francés Voltaire se le consideraba enemigo crítico de la Biblia al extremo que dijo: después de mi muerte la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta, la casa misma donde vivía, fueron comprados por la Sociedad Bíblica de Ginebra, donde se producieron miles de Biblias. Se fueron para todo el mundo. Hoy casi nadie se acuerda de Voltaire, pero la Biblia sigue siendo verdad y la Biblia sigue siendo relevante hoy en día. ¿Por qué? Porque es la palabra misma de Dios. Es Dios mismo revelándose a nosotros mismos porque ha sido inspirada por Él. Esto le lleva a dos cosas a Pedro. Por lo tanto, tenemos la palabra profética más segura. Hermano, ¿te das cuenta del tesoro que tienes aquí? ¿Te das cuenta del tesoro que tienes a tu disposición? Tenemos, dice Pedro, la palabra profética más segura, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hermanos, el argumento de Pedro es que, hermanos, podemos confiar y podemos decir que tenemos la palabra más segura, profética más segura. ¿Por qué? Porque Pedro fue testigo del cumplimiento de esas promesas. Pedro, Jacobo y Juan y los que vieron al Señor resucitado fueron testigos de lo que se venía anunciando desde Génesis capítulo 3, versículo 15. A lo largo de toda la revelación bíblica, ellos dijeron: es verdad, puedes confiar en ella. Tu palabra es verdad, la profecía se cumple. Y así como ha cumplido de que vino el Salvador y pagó por el pecado, se cumplirá que Él regresará por segunda vez en poder y gloria por su iglesia y por los suyos. Podemos confiar en su palabra, podemos venir con confianza. Y podemos recordar y estar seguros, hermanos, que aunque este mundo se esté cayendo en pedazos, el Señor Jesucristo es soberano, vive y reina y regresará. Por lo que hacen tanto bien en prestar atención, dice Pedro. Hacen bien. No solamente es segura, sino que es útil también, hermanos. Tenemos esta palabra que es segura, pero también es útil para guiarnos mientras nuestro Señor y Salvador vuelve. Dice Pedro del versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Yo creo que Pedro estaba pensando seguramente en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, una luz para mi camino. Hermanos, en este mundo, Pedro lo explica bien y lo hace bien esta analogía. Esta palabra segura y profética, la cual haces bien en tener atención, es una antorcha en un mundo oscuro, pecaminoso, lleno de sufrimiento, donde lo único que te puede dar luz, lo único que te puede alumbrar, lo único que te puede dar esperanza es Él. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga? ¿Por qué lo hará? Hermano, tienes un tesoro en tu mano. Cuando no sabes dónde caminar, cómo conducirte, cómo afrontar las situaciones, ve aquí. Ve a este precioso y hermoso testimonio que el Señor mismo de Él te ha dado. Por eso el apóstol Pablo dice lo mismo en otras palabras.
Y ustedes se lo saben de memoria, seguro. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, estamos en un fundamento firme. No tenemos duda y no puede caber duda en nosotros de que un día, así como este edificio de Miami, que por años, por décadas, se fue debilitando hasta que cayó. No, hermano, nosotros cada día pasan los años y seguimos en el 2022 y Pedro nos sigue recordando todas estas cosas y siguen siendo tan vigentes, tan relevantes, tan verdaderas como el día que las escribió él mismo, porque estamos ante la palabra de Dios que es viva y eficaz, verdadera, donde el mundo pasará, todo pasará, pero su palabra permanecerá. Mi hermano, mi hermana, estamos en un fundamento firme y por eso es que Pedro puede decir con confianza lo que dijo en el primer capítulo. Pues por su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes sean partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Podemos confiar, podemos dejarnos caer completamente ante este Señor, este Dios, y Él te sostendrá eternamente. Aquí está todo lo que necesitas. Por eso Pedro dice, por medio de aquel que nos llamó, porque aquí está. El mensaje de este libro es precisamente Cristo. Es lo que tú y yo necesitamos. Ha sido la verdad siempre. Antes de que la ciencia existiera, antes de que la psicología existiera, antes que la medicina existiera, antes que todo lo que... Su palabra existía y era suficiente y poderosa y sigue siendo suficiente y poderosa. Hermano, estás parado en la roca firme. Estás parado en la roca firme. Que no quepa duda de que tú estarás con Él cuando Él regrese con poder y gloria si tú has entregado tu vida a Él. Hermana, hermano, cuando las circunstancias de la vida te estén agobiando, cuando la ansiedad llegue, cuando las dificultades en el matrimonio, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, recuerda que el Cristo resucitado en poder y gloria está vivo y regresará por su iglesia, y mientras tanto Él te sostendrá, Él te llevará y Él se asegurará de que llegues hasta ese día sin mancha. Él regresará con poder y gloria. Dios lo dijo, Dios lo cumplió y Él cumplirá cada día esa promesa en nuestras vidas. Y por eso me encanta cómo termina, entre comillas, este libro. La palabra de Dios en Apocalipsis 22, 17 al 21. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Quiero despedirlos como el apóstol Juan lo hace aquí. La gracia del Señor Jesús sea con todos.
Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos mandas a una fe ciega, simplemente donde podemos a lo mejor ahí perdernos, sino que tu palabra es verdad. El evangelio de salvación es verdad y tú lo has demostrado. Tú dejaste tu propia palabra para que nosotros podamos con confianza venir a ti. Tenemos una roca firme, Señor. Y sabemos que estaremos firmes hasta que tú vengas en poder y gloria. Oh Señor, capacítanos por tu palabra mientras tanto, para que vivamos de una forma que te glorifiquemos, de una forma que exaltemos tu nombre, para que cuando tú vengas en poder y gloria, nos gocemos, nos alegremos contigo juntamente. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.